de mi querido hermano y amigo ya Samuel Silva, quien es una persona que le admiro muchísimo a pesar de su corte. ¿Cuántos años que tú tienes? 19. 19 añitos. Déjame confesarte que tuve una persona que cuando vio el flyer me dijo, mira, ¿y cuántos años tiene ese muchacho? O sea que, Samuel, ya tú sabes que ya tú tienes pretendientes por ahí, tú no lo sabes. yo tengo novia ya. Bueno, tiene novia el muchacho. Para la que estaba preguntando, para la gloria de Dios, ese hombre tiene novia ya. Así que ya te saben. Pero tengo mucha admiración por ti, Samuel, porque desde muy corta edad tienes un interés muy nato, muy natural, precisamente por estar al frente de la batalla cultural, de una batalla que no se da en lápiz y papel, aunque obviamente la capacitación es importante, pero vemos una participación muy activa de parte tuya y de verdad que le damos muchas gracias a Dios poder contar contigo y especialmente poder tenerte aquí en cabina el día de hoy. Así que sin más preámbulo, el día de hoy, señores, vamos a tocar con Samuel, que dicho sea de paso es un estudiante de Derecho y quien está bastante capacitado para hablar de estos temas. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de aborto. Aborto, y automáticamente ya yo dije esa palabra y ya hay mucha gente que puede notar un poco de desprecio en esta conversación. Y nosotros no queremos tocar este tema desde un punto de vista inhumano, como ajenos. Y ya por ahí ya comenzarán las feministas a decir que nosotros como hombres no tenemos la capacidad de hablar de este tema. ¿Qué tú dices de eso, Samuel? Tengo un dato bastante interesante respecto a eso, pero va más para adelante. Sí, pero en definitiva, esto es un tema que todo ser humano debe de tener el derecho de poder no solamente opinar, sino también defenderlo. Pero defenderlo de la manera correcta. Una defensa correcta usa los medios correctos. Nosotros no creemos en la famosa frase de que el fin justifica los medios. No. Si fuera por eso, cuando Hitler hizo lo que hizo, fue justificado según sus propios méritos. Pero nosotros sabemos que eso no es lo correcto, eso no es lo que un cristiano, una cosmovisión cristiana debe de seguir. Entonces por eso nosotros estamos aquí para orientar a la población a que pueda entender un poquito más profundo este tema, pero desde un punto de vista que seamos sensibles, señor. Que no estamos hablando de un tema que simplemente es cualquier otro tema social al aire. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas. Así es. Tanto bebés como mujeres y como hombres también, porque también los hombres sufren. Toda la humanidad sufre con todos estos casos. Y tenemos a Samuel el día de hoy, quien nos va también a orientar en esta conversación, y sé que él es una persona sumamente capacitada, porque ya de hecho esta es la segunda vez que te tenemos acá, ¿verdad? Sí. Esta es la segunda vez que te tenemos por aquí, y sé que va a ser una conversación sumamente fructífera para todos los oyentes. Pues muchísimas gracias, ¿verdad, Ricky? Es un placer y un privilegio para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y agradezco demasiado la invitación. Y sí, vamos rápido a la materia. A mí me gustaría mucho hablar de un tema que entiendo que es demasiado importante y honestamente me gustaría dirigirme directamente a las personas que apoyan el movimiento a favor del aborto. Sí. Claro que también a nuestros compañeros pro vida es extremadamente importante que sepan estos datos, pero también lo tengo pensado para las personas que apoyan esta despenalización, la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se saben y que no se publican en los medios, porque conocen que si esa verdad se expande demasiado, se conoce demasiado, traería serios problemas a su causa. Pero tú sabes que antes de entrar directamente así, tirar datos y fuentes y todo eso, yo quisiera preguntarte desde tu óptica, ¿por qué tenemos que hablar de estos temas? ¿Por qué la gente debe de escuchar, vamos a decir, de forma receptiva, lo que es una defensa de lo que es el aborto? Porque yo entiendo que porque básicamente en los medios de comunicación, en los medios académicos, en las universidades, colegios, muchas veces solo se escucha una versión de la historia. O sea, este movimiento que busca despenalizar o legalizar el aborto
tiene un monopolio sobre los medios de comunicación, tiene control casi absoluto y ellos saben lo que publicar, saben lo que dar, saben qué mostrarle al público, específicamente para lograr que el público simpatice con ellos y piensen que su causa es la noble, que su causa es la correcta. Y muchas de estas personas que tal vez apoyan el aborto o que son indiferentes al aborto, no están ni siquiera bien informadas. Y yo siempre tengo esta cosmovisión, y es que cuando nosotros somos libres de creer lo que nosotros queramos, nosotros somos libres de expresar nuestras opiniones, de mantener nuestras posiciones, pero es importante que para cumplir con esa libertad tengamos una idea objetiva de lo que está pasando y a partir de ahí decidir qué vamos a defender y qué no. Pero no encuentro que sea justo que a una persona se le engañe vendiendo solamente una parte de la historia y no se le quiera contar la otra, con el fin de conseguir que esa persona apoye esa causa. Totalmente de acuerdo contigo, Samuel. Me encantaría que después de hacer una breve pausa nos sigas compartiendo acerca de este tema tan interesante que tenemos en el día de hoy. Así que vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos conectados a través de Pura Vida 92.9 en Santo Domingo y Pura Vida 96.7 para todo el Cibao. No te muevas de un instante, en breve más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción. Señores, y continuamos aquí tocando este tema tan controversial y tan debatido en la palestra pública, hablando un poco sobre el aborto, y hablamos con Samuel Silva, quien nos va a comenzar ahora a traer un poco sobre la mesa de aquellas cosas que muchas personas cuando escuchan este tema no conocen, que no conocen y que sabemos que hay mucha desinformación, porque como bien decía Samuel, muchas veces solamente se escucha un lado de la campana. Y lamentablemente estas campanas hacen mucho ruido y opacan la información veraz que realmente nosotros en el día de hoy venimos a traer con ustedes. Así es. Y entrando ya en materia, considero que una de las mentiras que mejor han podido difundir los movimientos que promueven la despenalización o la legalización del aborto es la excusa, es como quien dice el cuento, el alegato de que ellos defienden el aborto, pero solamente hasta un punto específico de la gestación. O sea, hasta la semana 12, por ejemplo, a la semana 14. En Colombia ya fue hasta la semana 24, pero ellos te dicen, no, tranquilo. Lo que pasa es que nosotros defendemos, pero solamente hasta un punto en específico donde supuestamente ese feto no está formado, ese feto no siente, no es un ser humano aún formado, no es un ser humano desarrollado, no puede sobrevivir fuera de la madre. Entonces es hasta ahí que la defendemos. Y muchas personas que conozco y que he visto, por ejemplo, en las redes también, apoyan el aborto creyendo eso realmente, que es sobre un ser que no está formado, que no es un cúmulo de células, y te dicen esos casos que tú ves en el internet de 9 meses, que lo abortaron a 9 meses, 8, eso es mentira, o sea, eso es una generalización que hacen los pro vida, pero realmente el movimiento aborto no busca eso, el movimiento pro aborto no busca ese extremismo, sino que nosotros nos limitamos a tantas semanas y aquello. Y si vemos, por ejemplo, los proyectos de ley que se depositan, sí ponen un límite de semanas específico. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una tergiversación o directamente una mentira sobre los hechos. ¿Cuál es esa mentira? Yo voy a traer rápidamente algunos ejemplos sobre esto que han pasado en los últimos meses. Y la mentira es que el movimiento pro aborto solo busca el aborto hasta un punto limitado hasta un tiempo limitado de la gestación. Que por cierto, te corregirían, porque no se dice pro aborto, se dice pro choice. Pro choice. Sí, en inglés tiene que decirlo, porque si no suena bonito. Sí, porque pro elección no, como que no queda. Como que pro elección no pega. Tiene que decir no pro choice. No da bien para el marketing. Sí, claro. Los pro choice muchas veces dicen eso. Es hasta un punto específico de la gestación. Nunca va a ser hasta los 7, 8 meses o hasta que el bebé sea viable, jamás. Eso ya está mal. Mucha gente se cree eso y por eso apoya, por ejemplo, el movimiento pro choice. Pero ¿qué ocurre? La verdad es que todos, y si no la vasta mayoría de los movimientos pro-choice, los movimientos que buscan despenalizar el aborto, apuntan hacia una meta en común, y es lograr que se legalice la práctica durante cualquier momento de la gestación, desde el primer mes hasta el 9º mes, e inclusive
después del nacimiento. Como está pasando el caso del proyecto de ley de Maryland, que se está buscando precisamente que se legalice este proyecto de aborto, que yo no sé ni siquiera por qué llamarían eso aborto, porque matar a un bebé de 28 días, de hasta 28 días después de nacido, eso es una locura. Pero fíjate que esta es una, como tú bien resaltas, los movimientos lo que buscan es una puerta de entrada. Y nosotros aquí en República Dominicana, doy un dato, las principales precursoras del movimiento feminista, del movimiento del pañuelito verde, aquí en este país, son feministas que tienen una posición radical con este tema, donde están a favor del aborto libre, bajo el famoso lema aborto libre, seguro y ¿cómo es? ¿Cuál gratuito? Y supuestamente gratuito. Nosotros sabemos que eso no es así, y la gente tiene que tomar conciencia. La gente tiene que entender que primero que todo no es libre porque no hay una libertad de un individuo. Estamos hablando de 2 vidas. Número 2, no es gratuito porque alguien lo está pagando y somos tú y yo con nuestros impuestos. Porque todo lo que provee el Estado lo pagamos nosotros de nuestros impuestos. Entonces no es real que es libre, que no es real que es gratuito. Entonces aquí, y mucho menos que seguro. Y mucho menos seguro porque sabemos los riesgos altísimos que tienen estos procedimientos, inclusive bajo la condición de un médico, pero sobre todo el tipo de procedimiento que se realiza. Porque para tú realizar un aborto, el tipo de procedimiento que se realiza es un procedimiento de alto riesgo. Entonces, lamentablemente, la gente se escuda muchas veces en las emociones. Así es. Y nosotros simpatizamos con toda persona que realmente pueda estar pasando por algún tipo de trauma o alguna situación difícil. Nosotros sabemos que existen, no las estamos tapando el sol con un dedo, pero al mismo tiempo no nos deja la responsabilidad de decir a las personas la cruda realidad que nos están vendiendo una mentira. Así mismo es. Y por ejemplo, el caso de Maryland, muchas personas no lo creen. Y yo mismo cuando... Pero tú sabes que yo quiero que tú le expliques un poco mejor. Porque yo tengo la noticia y tengo el dato así, vamos a decir en el aire, pero quizás tú tengas un poquito más de detalle. Sí, de qué es lo que está pasando en Maryland, para que la gente entienda. Señores, estoy allí en la esquina en Estados Unidos. Y nosotros somos un país que imitamos bastante, buscamos bastante la opinión de Estados Unidos. Y mira lo que está pasando allí en la esquina. Así mismo es. Miren, básicamente el proyecto de ley de Maryland lo que está buscando es prohibir las investigaciones penales a la muerte de un bebé o de un feto durante el periodo perinatal. El periodo perinatal, según la medicina, comprende desde la semana 20 de embarazo hasta el día 28 después del nacimiento. Vuelvo y repito, ellos están buscando que se prohíba la investigación penal o la investigación judicial a la muerte de un bebé que hasta que cumpla los 28 días de nacido. ¿Qué significa esto? Esto es una despenalización práctica, porque básicamente no va a poder haber una investigación. Por ejemplo, un médico a una clínica donde un bebé de 25 días de nacido murió, o un bebé ya nacido murió, por ejemplo, no puede haberlo. Y si no hay una investigación, no va a haber un caso. Y si no hay un caso, no hay un juicio. Y si no hay un juicio, no hay una pena. Y mucha gente puede decir, pero Samuel, ¿de qué tú estás hablando? O sea, ¿cómo es posible? A nadie en su sano juicio se le pasaría por la cabeza matar a un bebé nacido, ni siquiera a los más radicales. Pero eso no es verdad. Esto es una realidad que ya está pasando en Estados Unidos, claro, bajo la ilegalidad, pero pasa. Y muchos de estos casos ni siquiera son investigados porque hay trabas en esos procesos. Por ejemplo, un caso bastante famoso que se hizo una película respecto a eso fue el caso de Kermit Gosnell. Kermit Gosnell fue un médico abortista. Es un ex médico abortista que ahora mismo está cumpliendo cadena perpetua porque se le acusa de haber asesinado a por lo menos 7 bebés después del nacimiento, partiéndoles la vértebra. ¿Por qué eso pasa? Porque básicamente en estos abortos de término, es decir, abortos durante el tercer trimestre de embarazo, los bebés tienen la posibilidad de sobrevivir y nacer vivos. Para hacer este tipo de abortos tú tienes que
inducir a un parto, porque ese niño ya es demasiado grande como para tú, disculpen la palabra, descuartizarlo, para tú sacarlo a pedazos. Tiene que salir completo. Eso es lo que buscan esos médicos. Señores, entonces, ¿qué pasa? Esto es inhumano, o sea, es horrible. si la gente de verdad entendiera cómo se practican estos procedimientos, cómo realmente, qué es lo que se está llevando a cabo. Señores, ¿cómo es posible que una gente le siga diciendo un conjunto de células a un bebé formado? O sea, eso no cabe en una gente que entienda qué es lo que está pasando, cuál es el procedimiento. Muchas veces, de hecho, cuando se está en medio de la práctica, ni siquiera permiten que vea la madre el procedimiento. No dejan ver tampoco el resultado del aborto. El resultado tampoco. Y ni siquiera en televisión, en ningún otro. O sea, el aborto, como dicen, es el único producto del mercado que no se puede ver, que no se puede mostrar. Wow. Y por ejemplo, esto no es que lo estoy diciendo gratuitamente. Hay pruebas físicas de lo que está pasando. Hay videos de cámaras ocultas. Y tengo un ejemplo aquí. Por ejemplo, en la clínica quirúrgica de Washington, una embarazada de 24 semanas entró a esta clínica supuestamente para la consulta de un aborto del tercer trimestre. O sea, un aborto a partir de las 25 semanas. Esta mujer graba al médico que la está atendiendo. Y aquí rápidamente voy a leer una parte de la conversación. Ella le dice, pero ¿y si sobrevive? ¿Qué pasaría? El médico le dice, bueno, legalmente deberíamos de ayudarlo a sobrevivir, pero tú sabes, probablemente no sobreviviría. Y la mujer le insiste, pero ustedes se aseguran de que no sobrevivirá. Y el médico textualmente, eso está en internet, está en YouTube, ustedes buscan. Sí, de hecho ese video se hizo bastante viral en estos días. Cesare Santangelo es el médico que está siendo entrevistado, lo buscan así en internet. Y el médico responde, hay ciertas cosas que hacemos. Obviamente, estás aquí por un procedimiento específico y, digamos, si tu embarazo entra en proceso de parto y das a luz antes de que lleguemos al punto de la terminación, es decir, antes de que lleguemos al aborto, entonces haríamos ciertas cosas. No lo ayudaríamos, refiriéndose al bebé que nació. Y esto pasa en este tipo de abortos, que los bebés son dejados para morir fuera del vientre materno. Y por ejemplo el caso de Gosnell es que directamente los asesinaba, porque al fin y al cabo para eso fue la madre allá, para matarlo. Entonces ellos dicen, vamos a terminar la labor. Y decimos, bueno, eso es un estado de Estados Unidos, eso tal vez nunca llega aquí, o eso está lejos. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Como ustedes bien saben, en Colombia fue despenalizado el aborto de la semana 24. A la semana 24 de por sí ya el bebé puede nacer vivo, ya puede ser, y con la asistencia adecuada y los equipos adecuados, ese bebé puede sobrevivir y crecer y tener su vida normal. Pero lo que la prensa muchas veces nos dice es que, aparte de las 24 semanas que hasta ahí supuestamente se mantiene la despenalización del aborto, las tres causales, justamente, funcionan como eximente para realizar el aborto bajo cualquier punto, en cualquier punto de la gestación, del embarazo, es decir, hasta los 9 meses. Y es muy interesante porque, como ustedes saben, una causal es la causal del peligro de la vida de la madre o de la salud de la madre. ¿Y cómo define la OMS la palabra salud? Bueno, atiendan aquí, señores, porque esto es un punto neurálgico de toda esta conversación. A ver, lo ponemos un poco más llano. Aquí la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es una de las precursoras en defender la práctica del aborto. Y nosotros sabemos que ellos fabrican de su manera de hablar para que la gente pueda asimilar estas cosas de una forma positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de lo que la OMS dice o dicta, entonces toda la gente comienza como una avalancha, como una bola de nieve, a repetir sin entender realmente el trasfondo de sus palabras. Entonces vamos a escuchar lo que dice. La OMS define en su página oficial el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, que si una mujer llega con estrés, llega con miedo, llega angustiada a una clínica, está afectada de salud. Está afectada de salud. Según la OMS considera que su salud está en peligro y por ende ese médico no va a poder negarse a realizar un aborto, y ese aborto va a ser completamente legal.
o por lo menos no va a estar penalizado en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, que es lo que se quisiera implementar aquí, qué difícil debe de ser, señores. Imagínense ustedes un médico, un doctor, una doctora, que sea ginecóloga o que sea ginecólogo y que practique en su sano juicio y de la manera correcta una labor de parto, ese tipo de prácticas. Señores, que llegue un paciente con una, entre comillas lo digo, una enfermedad, según lo que la OMS dice, porque esta persona está socialmente enferma, o está estresada, o tiene algún tipo de condición en sus emociones, y por lo tanto caiga dentro de la categoría donde este doctor no pueda negársele. No pueda negársele ¿a qué? A que le practiquen un aborto. Señores, esto es una obligación. Pero vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una breve pausa. Y yo quiero que luego de la pausa, las personas que quieran comunicarse con nosotros para seguir indagando un poquito más sobre este tema, lo hagan justamente después de la pausa. No te muevas de un instante. En breve, más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción. Señores, y continuamos entonces aquí conversando sobre este tema que trae muchas emociones. Y algo que a mí se me había olvidado comentar es lo siguiente. Porque como tú bien decías, la gente habla mucho de lo que está pasando en otros países y hacemos mucha referencia a Estados Unidos. Pero como yo bien dije, las principales dirigentes de estos movimientos aquí en República Dominicana están a favor precisamente de lo que estamos mencionando. Y si tú me permites rápidamente mencionar algo respecto a eso. Por ejemplo, cuando ocurre la despenalización del aborto en Colombia, que ya dijimos cómo es que funciona, casi prácticamente aborto libre. Yo creo que tú vas a decir lo que yo iba a decir, pero dale. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Twitter a Sergia Galván, nada más y nada menos, líder feminista y de la que más asiste al Congreso para impulsar estos proyectos de ley. Y es una de las precursoras del movimiento. Denominó este hecho que pasó en Colombia como un avance histórico. Natalia Mármol, por ejemplo, sí. Esa fue la joven que tuvo el debate famoso con Loren, sí. Ella dice, ganó el derecho a decidir. La ola verde es imparable. Y Profamilia denomina lo que ocurrió. Ustedes saben Profamilia, la que está allá en Pintura, ahí en la prolongación del 27 de febrero. Ella denomina una organización dominicana que se dedica precisamente a apoyar estas causas y que se vende a sí misma como una protectora del derecho y de la familia. Y es una filial del Planned Parenthood. Es la filial de la IPPF, la organización abortista más grande del mundo en República Dominicana. Es una filial que los representa, que recibe fondos, millones de dólares. Eso se puede encontrar fácilmente en su página de declaraciones financieras. Pero Profamilia denomina lo que ocurrió en Colombia, la despenalización del aborto libre, como un triunfo para las mujeres y como justicia. Y por ejemplo, si pensamos que esto está muy lejos de República Dominicana, también tenemos que tener en cuenta que el proyecto de ley de 3 causales que se encuentra ahora mismo en el Congreso Nacional Dominicano denomina la causal de peligro materno, la describe así: siempre que exista un riesgo grave para la vida o la salud de la mujer. La salud de la mujer. Y ya vimos cómo es que la OMS define salud. Y es a través de esa definición que ese proyecto se va a regir. Porque tenemos que recordar, para que la gente entienda, estos proyectos de ley que quieren impulsarse, lo que buscan es tener argumentos jurídicos. Porque al final del día, ¿a qué se traduce todo esto? A que a través del Estado ellos tengan las herramientas de poder impulsar esta agenda. Y cuando hablamos de agenda, nosotros hemos hablado bastante aquí, desde que inició el programa de Acción Cristiana Radio. Hemos dado evidencia y hemos traído muchísimos especialistas invitados para que la gente pueda concientizarse de lo que es la agenda global, la agenda globalista, impulsada por la ONU. Señores, esta es la agenda que precisamente es la que está apoyando el movimiento del aborto a través no solamente de Profamilia, porque Profamilia
es una de esas organizaciones que recibe fondos directamente. Nosotros sabemos que aquí hay muchas ONGs que reciben fondos para el sustento de estas actividades. Y estas actividades muchas veces la gente cree que el enemigo se va a presentar con los dos cachos y con la cola. Él no se presenta de esa forma. O sea, él va a venir muy, muy bien presentado, con una buena carta de presentación. Y déjame decirte que Profamilia sacó un libro que fue presentado al Ministerio de Educación hace ya unos años. El famoso libro Hablemos, el manual Hablemos. Este es un manual que se presentó de educación sexual, que no tiene que ver con aborto, tiene que ver con ideología de género, pero es la misma agenda. Fíjense cómo esta organización, refiriéndome a Profamilia todavía, apoya tanto el aborto como la ideología de género. Es la misma agenda, y si nos vamos a los objetivos del milenio, nos vamos a dar cuenta que precisamente está todo esto incluido. Pero debemos hacer otra pequeña pausa, para luego seguir con esta conversación con ustedes, la cual sé que está siendo de mucho provecho. Estamos conectados a través de Pura Vida 92.9 en Santo Domingo y Pura Vida 96.7 para todo el Cibao. Ven a Altis, únicos con 500 megas de velocidad en nuestra red de fibra óptica hasta tu hogar, y combínalo con 5G, con el internet más rápido del país. Este es el remix. Tu prepago alta gama, con 200 minutos alta gama. Tu prepago alta gama, 30 días de data alta gama. alta gama, con 30 GB y 200 minutos. Ven, activa el prepago más completo de todito. Yo chateo y descargo activo mi paquetico. Tengo minutos y data que duran el mes enterito. Alta gama, paquetico, 200 minutos, muy bien rendido. Actívate con tu prepago alta gama en Altis con 30 días de internet más 200 minutos gratis. Efectivamente, tu prepago alta gama. Altis, hechos de vida, hechos de fibra. Los fondos de pensiones no son cuentas de ahorro, son fondos de inversiones en pesos y en dólares, por lo que su valor depende de las variaciones en las tasas de cambio y de interés. Tu AFP gestiona tus fondos buscando rendimiento a largo plazo para proteger tu pensión de la mejor manera posible. La verdad sea dicha, en ADAF estamos claros de que lo tuyo te pertenece. Lo sabemos y por eso lo cuidamos. No te muevas de un Señores, instante. En breve, más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción. señores, y continuamos aquí, Acción Cristiana Radio, como cada semana aquí compartiendo con ustedes. Y seguimos conversando con Samuel Silva, hablando sobre este tema que causa mucho revuelo, específicamente sobre el aborto. Y cada vez que tenemos que hablar de este tema, mira, a mí como que se me revuela el estómago, porque esto es un tema demasiado delicado, demasiado sensible. Pero lamentablemente hay que alzar la voz. Nosotros tenemos que hablar de estos temas. Nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad, hay una cuota social que nos compete a nosotros los ciudadanos, y precisamente para eso estamos nosotros. Porque cada uno de nosotros como individuo debe levantar su voz para presentar la verdad, para rechazar la mentira. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí simplemente es tratando de abrirle un poco el libro para que la gente comience a entender dónde está la verdad y a dónde está la mentira detrás de todo esto. Porque hay mucho discursito bonito, hay mucha farándula, hay mucho negocio detrás de todo esto. Y nosotros tenemos que comenzar a desmenuzar todas estas cosas. Así que quisiera que Samuel continuara con nosotros desglosando un poco este tema, porque sé que tú tienes todavía muchas cositas por ahí que podemos desmenuzar para que la gente comience, se siga concientizando sobre este tema. Así es, gracias Ricky. Y el punto al que quiero llegar, hablando sobre este tema de cómo la tendencia del movimiento pro-choice se inclina mucho más que nunca a legalizar el aborto en cualquier punto gestacional, es decirle a la audiencia, y sobre todo la audiencia que simpatiza con las ideas pro-choice, simpatiza con la... Yo tengo amigos, tengo personas muy cercanas que en mi opinión, mi humilde opinión, en desconocimiento de muchas cosas,
se dejan llevar por este discurso. Así es. Y así mismo yo entiendo que muchos de ustedes que nos están escuchando también tienen familiares, tiene vecinos, tiene personas allegadas, o si usted mismo que nos está escuchando no está de acuerdo con lo que estamos planteando, nosotros no estamos hablando aquí sin base, no estamos hablando aquí para desmentir y desinformar a las personas. Lo que estamos trayendo sobre la mesa es con información, con datos concretos y precisos, de crudas realidades, que son lamentables, pero son realidades. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí mismo es. Y quiero dejarlo dicho, y sobre todo a la audiencia que nos está escuchando, que tal vez simpatice con estas ideas de la despenalización del aborto, legalización del aborto. Y es que estos movimientos no son lo que claman ser. Ellos se disfrazan atrás de una careta de derechos humanos, de derechos de la mujer, de proteger a la dignidad de las mujeres, y todo eso es mentira. Es mentira que se van a detener en las 3 causales. Es mentira que lo que están buscando es salvar la vida de las mujeres. El aborto no salva ninguna vida, todo lo contrario, las destruye. Y tenemos los ejemplos de Colombia, los ejemplos de Maryland, en Estados Unidos, el ejemplo de Chile, que ahora mismo está pasando casi por lo mismo, por la redacción de una nueva constitución. Tenemos el ejemplo de Argentina, donde supuestamente iban a empezar por las 3 causales, donde supuestamente se iba a quedar en las 12 semanas, donde supuestamente iba a haber un límite. Y vemos que a la primera oportunidad que estos promotores tuvieron para poder legalizar el aborto hasta término, lo hicieron. Y República Dominicana no es inmune a esto. En República Dominicana, si nos descuidamos, esto también va a ocurrir. Y tenemos que estar muy pendientes, muy vigilantes y conocer los engaños que hay detrás de esto. Y se los digo a las personas que simpatizan a los provida, claro que sí. Pero también se los digo a las personas que simpatizan con la despenalización del aborto. Porque muchas veces pueden llegar a creer que realmente va a haber un límite. O que realmente por ese límite es que está justificado la práctica. Pero no, si nosotros apoyamos a estos movimientos, que su fin último es legalizar el asesinato de bebés en cualquier punto del embarazo y hasta después, tenemos también que estar conscientes que la sangre de esos inocentes va a estar sobre nuestras manos, porque apoyamos eso, porque eso fue lo que usted apoyó. Y no podemos simplemente decir, no, yo apoyo X, pero no apoyo Y. No, si usted le muestra apoyo a estas organizaciones, a estos movimientos, va también a ser cómplice de lo que ocurre después. Y está pasando en Estados Unidos, está pasando en Colombia, en Argentina, quiere pasar en Ecuador, está pasando en Chile. En Chile, la nueva constitución que va a legalizar el aborto a los 9 meses, la votó el 78% de la población. Y yo les puedo apostar a ustedes que la vasta mayoría, o por lo menos muchos de esos chilenos que votaron, no sabían que eso iba a pasar. Pero esos chilenos, tristemente, van a ser cómplices de las vidas que salgan destruidas por el aborto en ese país. Y nosotros no podemos permitir que en República Dominicana pase eso. Por eso es que traigo este tema a colación. No se crean las mentiras del movimiento abortista, porque son eso, mentiras. Cada vida vale, cada vida es intrínsecamente valiosa desde el primer momento de su existencia. Y si nosotros no podemos entender eso, si nosotros tratamos de tergiversar esa realidad, lo que va a terminar es en los casos que estamos viendo en las noticias. Hace apenas, creo que fue el 30 de marzo, apenas unos días, se descubrió en la casa de una persona los cadáveres de 5 bebés totalmente formados. Esa persona supuestamente, según los reportes, sacó esos cadáveres de una clínica abortista que ya tenía precedentes de realizar abortos ilegales por encima del tiempo de gestación, y lo sacó para darle un entierro digno. Eso es lo que se tiene en la investigación que se ha hecho hasta ahora. Pero los bebés son 5 bebés que pudieron haber nacido, que estaban completamente formados, que iban a vivir como tú y como yo. Y debido a este movimiento, a las mentiras que vende este movimiento, esos bebés al día de hoy no nos acompañan y no nos van a acompañar. Y ese son apenas lo que nosotros conocemos en las noticias, que es muy difícil que una noticia de esta índole salga a la luz. Pero imagínense los millones de casos que así ocurren. Y no solamente hablamos de los bebés, que son al fin y al cabo la primera víctima, también hablamos de las mujeres. El aborto es lo peor que le puede pasar a una mujer. Hoy yo estaba en el radio viendo a una presentadora que estaba diciendo
que bueno, que estaban luchando por la dignidad de las mujeres al despenalizar las 3 causales. Y yo dije, pero la dignidad entonces de una mujer depende en si mata a su hijo o no. O sea, a eso nosotros hemos reducido lo que es la dignidad de la mujer. Así tiene la opción de asesinar al producto de su vientre, al hijo que salió de sus entrañas. O sea, ¿eso de verdad le da valor a la mujer? ¿Eso de verdad es empoderamiento femenino? Para nada. Nunca en la vida matar a tus hijos va a ser seña de orgullo. Y muchas personas se defienden, no, pero yo conozco a alguien que abortó y que ahora está orgullosa, y vemos testimonios hasta en internet de mujeres que abortan y que supuestamente están orgullosas y felices. Pero hay que analizar esos casos. Si una mujer dice eso, lo que esa mujer está diciendo es que está feliz de haber matado a su hijo. No, y no solamente eso. Porque una cosa es yo decir una cosa enfrente de la cámara en los 5 minutos felices del video. Y otra cosa es realmente evaluar esa condición emocional de esa persona en su intimidad. Así es. Porque puede estar diciendo una cosa, pero a la hora de la verdad, por dentro y bien por dentro, aunque la persona no lo admita, estar luchando con ese sentimiento, ese remordimiento de haber cometido ese acto. Y te digo algo, mira, hay que entender muchas cosas. Hay que ser compasivo con las personas. Y si hay alguna persona que está con nosotros que ha pasado por este proceso y ha cometido, ha procedido con un aborto, Dios nos perdona, porque nosotros no tenemos, o sea, Dios nos ve a todos con la misma condición y se llama pecado. Nosotros todos cometemos errores. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de llevar al Estado, quien rige a todo el pueblo, a toda una población, este tipo de prácticas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, dando una lucha, una batalla cultural para que la gente entienda la necesidad de levantar su voz ante este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que precisamente no llegue al Estado, para que no se implemente a través del Estado este tipo de medidas. Porque, señores, es necesario, es indispensable que el pueblo se una. Que el pueblo se una para levantar su voz en conjunto. ¿Para qué? Para que precisamente esos legisladores sepan que no cuentan con nuestro voto si ellos están a favor de estas prácticas. Esa es la responsabilidad social que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros estamos motivando desde aquí. ¿Para qué? Para que la gente alce la voz y podamos hacer una militancia en conjunto. Porque de nada vale que nosotros vengamos aquí y lancemos datos. Porque hay algo que está pasando, Samuel, en este tiempo. Y es que la gente, por alguna razón que yo todavía no la comprendo, a la gente ni siquiera le importan los datos. A la gente no le está importando la verdad. A la gente no le está importando la evidencia. O sea, yo te tengo la evidencia en la mano. Y como quiera, con toda la evidencia en la mano, tú me sigues hablando de emociones y sentimientos. O sea, son cosas que no tienen lógica, no tienen sentido. No hay razonamiento que me permita entender cómo muchas personas siguen defendiendo estas atrocidades. Así es. Eso no me cabe a mí en la cabeza. Es una manera de justificar básicamente las necesidades emocionales del ser humano. O sea, es buscar justificar sus malas acciones para escapar de los problemas. Por ejemplo, en el mismo programa de radio estaban mencionando que eso de sugerir la adopción para un niño no querido es utópico, porque supuestamente es tan complicado y tan difícil mantener a un buen niño huérfano, y que esos niños duran la vida entera en los orfanatos, nadie los adopta. Y bueno, yo lo que deduje entonces que esa persona lo que dice es, en otras palabras, para mejor matemos a los huérfanos antes de tener que mantenerlos, porque es mayor el problema. O sea, es escapar a los problemas que están buscando. No, y tú sabes que ahí sí voy a decir algo. Porque se nos acusa, y cuando digo nos, me refiero a todos nosotros que apoyamos la vida y que apoyamos o rechazamos más que nada el aborto. Se nos acusa de que no nos hacemos cargo de las vidas, de que no nos hacemos cargo de esos niños, de esos casos difíciles, muy difíciles, que viven muchas madres, incluyendo los casos de violación, que son sumamente traumáticos. Pero déjame decirte que la mayor parte de los orfanatos pertenecen precisamente
a personas que profesan la fe cristiana. Así es. La gran mayoría Así de los es. orfanatos son o de la iglesia católica o de la iglesia cristiana protestante. La gran mayoría. Y si no tienen una denominación clara, cuando tú vas al seno de ese orfanato, te encuentras que la organizadora de ese orfanato es una mujer cristiana, que está delante de todo eso. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de comentarios, me da un poco me indigna entender esto, porque realmente nosotros estamos aportando también, como iglesia estamos aportando. Así es, completamente de acuerdo. Es la realidad, pero sobre todo entender que, ojo, se puede hacer muchísimo más, y nosotros obviamente estamos sumamente de acuerdo con que el gobierno, ahí sí, que el gobierno invierta precisamente en recursos, en infraestructura, para que esas vidas realmente tengan un mejor futuro, tengan un mejor trayecto, de que se le dé una terapia a esas mujeres que pasan por este tipo de trauma. Esas son las verdaderas inversiones que debiéramos estar hablando aquí en esta mesa. Pero por ejemplo, Chile durante los últimos 60 años de historia logró reducir la mortalidad materna y convertirse en el segundo país con mejor tasa, con la tasa de mortalidad más baja de la región, por encima de Estados Unidos, y Chile nunca tuvo que despenalizar el aborto. Es porque el aborto no ayuda a nadie. O sea, es una mentira. El aborto lo que destruye una vida y devasta a una mujer psicológicamente, físicamente, y una mujer en libertad no va a decidir asesinar a su hijo. Yo quiero que nosotros recibamos unas cuantas llamadas aquí a la cabina para que la gente ponga su opinión sobre la mesa. El número de la cabina 809-227-9290 y desde el Cibao 809-226-0967 para que usted pueda también participar de esta conversación y que usted pueda poner sobre la mesa su opinión. ¿Qué opina el pueblo sobre este tema? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Mireles Herrera. Realmente es un tema súper complicado, pero si la mujer sabe hacia dónde va, Dios no nos da carga que no podamos pagar. A veces queremos culpar a una criatura de malas decisiones y no queremos asumir el compromiso, pero sí queremos asumir el libertinaje. No queremos ser responsables, pero sí queremos cargar con actos irresponsables de no buscar una estabilidad a la hora de elegir una pareja. Entonces, realmente veo que eso no significa avance. No creo que eso nos lleve a ser un país o una nación que se encamine a ser tercermundista, sino que estamos encaminándonos a cómo están las tasas. En educación, cero. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por su comentario. Usted sabe que precisamente usted usa una palabrita muy interesante, y es la palabra progreso. Todos estos movimientos se llaman así, movimientos progresistas. Y dígame usted si usted entiende que hay algo de progreso en todo esto. Dígame usted si ustedes entienden que eso nos equipara en algo bueno con otras naciones. Adelante, buenas noches. Saludos. Sí. Buenas tardes. Buenas. Estamos en el aire, Cristino Canelo Vete Santiago. Sí. Adelante con su comentario. Miren, yo quiero decir lo siguiente. Siempre y cuando la mujer, su salud esté en riesgo, hay que decidir por una de las dos, o la mujer o el niño, o una violación en el sentido de que se compruebe realmente que haya sido una violación de verdad, en el sentido de que alguien lo atraque y ese embarazo sea un embarazo no deseado. Violación es violación, no importa cómo suceda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los orfanatos no son alcanzables, y el trauma que recibe esta familia, inclusive que hasta lo quieren negar, mira, nació feo, nació que sé yo cuánto, o sea, la discriminación. Por eso, en estas dos vertientes, yo estaría de acuerdo con el aborto. Buenas tardes. Bueno, ahí está. ¿Qué tú opinas de eso, Samuel? Primero, ¿qué le decimos al Señor? Cuando él menciona que hay que decidir entre la vida de la madre y la del niño, eso no es verdad.
y lo comento porque es una mentira muy generalizada. Ningún médico tiene que decidir entre la madre la vida de la madre y la vida del niño. Que ojo, respetamos la opinión del señor, pero precisamente es en esta conversación donde salen a relucir esos detalles, esas mentiras. Exacto. Escuche bien, que usted que llamó ahora mismo. Y le comento por qué. En República Dominicana existen 4 protocolos de salud pública donde se especifican cuáles son los pasos a tomar cuando existe un embarazo de alto riesgo. Estos embarazos se presentan a partir de la semana 20 hasta el parto, y normalmente en el parto, ¿qué ocurre? Aquí estamos hablando de lo que sería un aborto del tercer trimestre. Un aborto del tercer trimestre dura 3 días en realizarse. Y a una mujer que está en peligro, que su vida está en peligro, tú no puedes ofrecerle un procedimiento de 3 días porque la estarías matando directamente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Simple, se lleva a cabo una cesárea. La cesárea, según la CDC de Estados Unidos, el Departamento de Salud de Estados Unidos, es uno de los procedimientos más seguros en la medicina actual, con una mortalidad materna de apenas un 0.001%, y es un procedimiento que dura 1 hora. Es decir, ningún médico va a sugerir un aborto para ayudar a ninguna mujer, porque todo médico sabe que es un procedimiento muy complicado y muy peligroso. Y hablando de la violación es un crimen horrendo. Bueno, yo ese es el de todo, ese es el que yo más, o sea, no, de verdad no entiendo cómo la gente, como quiera, lo sigue viendo como una solución viable. Por 2 detalles. Primero que todo, el hecho atroz de esta violación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque ya los controles me están diciendo aquí, me están cortando. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. La famosa, lo más natural, presenta Motívate, lo lograrás. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando nunca te detengas. Motívate, lo lograrás. En Claro trabajamos arduamente para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. La red 5G de Claro es una realidad. Es ultra velocidad, es la innovación y evolución de los sectores productivos. Disfruta del 5G en la mejor red móvil, más rápida y de mayor cobertura del país. Disponible ya en 29 sectores del Distrito Nacional. Bellavista, Los Prados, Ciudad Colonial, Piantini, Naco, San Carlos, Villa Consuelo, La Julia. Conoce más en claro.com.do. 5G de Claro, ultra velocidad que reinventa el presente. En Pura Vida no nos pasamos diciendo que somos la número 1, que somos una gran familia, que oramos por ti y tu familia, que somos alegres, que nos reímos juntos, que te orientamos, que te informamos, que somos los preferidos, que como Pura Vida no hay otra igual, porque eso ya lo sabes. Bueno, ahí está. Recibimos las llamadas para oración también. Estamos aquí en Pura Vida, Acción Cristiana Radio, como cada semana. Seguimos aquí con ustedes. Y yo quiero seguir recibiendo llamadas, Samuel, porque la gente está en eso. Yo creo que la gente siga opinando. Buenas tardes o buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Hello. Adelante con su comentario. Sí, siempre yo lo oigo a ustedes. Yo soy pro vida. Y siempre ellos van a tener lo que quieren promover, lo que es el aborto. Justificaciones. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a veces hasta contradicciones tienen, porque una de las cosas que se dice siempre es, siempre hay esperanza mientras haya vida. Entonces, en un hecho, por ejemplo, una violación, a ese niño tú no le vas a dar ninguna esperanza, no le vas a dar ninguna oportunidad, simplemente porque hubo un acto inadecuado con la madre, ya también él tiene que pagar. Entonces, eso es negativo. Ninguna causal es justificable para el aborto. Y fíjate que siempre que se habla de la causal del aborto, nunca se habla del niño. La violación. De la violación, perdón. Nunca se habla del niño. Siempre se habla del trauma de esa madre. Pero lo que se ha comprobado también, aparte de todo, como si fuera poco, que el trauma del aborto, post-aborto, le añade algo muchísimo peor ya a un trauma que es una violación. Y la gente no habla de eso. La gente no habla de eso. Entonces, por eso es que nosotros estamos recibiendo estas llamadas. Y qué bueno que llamó a esta persona que opina a favor precisamente
del aborto para que la gente pueda entender dónde están los errores y qué es lo que la gente realmente está opinando. Adelante con su comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl, sí. Soy provida. En cuanto a el aborto, son armas de diferente índole que le da el demonio a la gente. Va de confusión para justificar. Lo que nosotros tenemos que tratar es de, como Estado, de educar, penalizar lo que justifican con violaciones, porque el niño no tiene la culpa. El que sale no sabe lo que pasó. Ahora, el justificar las violaciones como un país tercermundista, todo lo van a justificar por ese lado, una violación o algo que me garantiza a mí que no van a hacer un expediente para hacer un aborto. Entonces, no creo que es una justificación de nosotros. Es así, así. Ahí está su comentario. Definitivamente no es una justificación. Nosotros lo sabemos y precisamente por eso estamos hablando de este tema por aquí. Seguimos con las llamadas. Buenas tardes. Sí, buenas noches, amados, bendiciones por este gran programa y de gran nutrición e información a la población. A la población. Esperamos que así siga siendo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que estos grupos pro vida o no, pro vida no, las personas que hablan de defendiendo el aborto, sí. Este grupo siempre que hacen algún comentario lo hacen referente a lo que es la violación, que si la madre está en peligro, y como ya usted acaba de decir, siempre se piensa en el sufrimiento o padecimiento de la madre, pero no piensan en el niño. Pero cuando tú verificas el porcentaje de las mujeres violadas que han habido que aplicarle aborto, las mujeres que por causa de situaciones se ven en riesgo, es muy mínima. Pero sin embargo, todo el que va a una relación sexual tiene que darse cuenta, mayormente las mujeres, que corren el riesgo de salir embarazada, pero no hacen nada para evitarlo. O sea, que lo hacen con conciencia. Entonces, ¿cómo se le puede justificar a una persona así que se le va a aplicar un aborto tan solo porque ella le placa? Porque para mí no hay un asesinato tan vil cuando usted tiene la cachaza, escúcheme la palabra, sí, de quitarle la vida a una persona, a un ser humano inocente que no sabe nada, como un bebé. Así es, así es, así es, amén. Mira, y hay un tema importante que también la gente debe de conocer, Samuel, y es que el Señor toca un tema interesante, y es las capacitaciones que se están dando en términos de educación sexual. La famosa educación y la salud sexual reproductiva que se está vendiendo como una educación sexual sana y que se está dando en muchos lugares, en muchos pueblos, patrocinado por estas organizaciones sin fines de lucro, entre comillas. Señores, lo que se está vendiendo no es solamente que le digan a sus hijos que se pongan un preservativo para tener relaciones sexuales. Lo que se le está vendiendo, la idea a sus hijos es precisamente que usted puede y tiene el derecho de tener un aborto libre y seguro, según su lema. Eso es lo que realmente se le está vendiendo en las escuelas, en muchos de los barrios. Cada vez que se hacen estas convocatorias, eso es lo que se le está vendiendo, esta idea, y sobre todo se le está inyectando una semilla de rebeldía a nuestras familias, una semilla grande de rebeldía, porque ¿qué es lo que se dice? No, porque la ultraderecha, la extrema derecha, los super religiosos, eso es lo que siempre dicen, señores, y aquí nosotros no hemos presentado ni un solo argumento religioso para nada. Nosotros aquí defendemos la vida, nosotros aquí estamos hablando de argumentos jurídicos, aquí estamos hablando en términos científicos, aquí no hemos mencionado en ningún momento a Dios, aunque ciertamente como Acción Cristiana nosotros somos embajadores de lo que la palabra dice, y nosotros creemos y tenemos una convicción firme. Pero señores, ¿por qué que siempre tienen que venir a sacarnos a nosotros
la excusa, no, porque los ultraderechas religiosos son los que están en contra del progreso, entre comillas, de la nación. La gente tiene que despertar. Lo que pasa es que a esos grupos les sale más fácil pelearse con la iglesia, pelearse con el pastor, pelearse con la Biblia, a que ir a pelearse contra la biología, ir a pelearse contra la ciencia, ir a pelearse contra la ética. No estoy diciendo para nada que la Biblia o el pastor o la iglesia o Dios tenga menos autoridad, todo lo contrario. Nosotros creemos y estamos convencidos y sabemos que es verdad que tienen hasta un mayor. Pero para las personas que no tienen esas creencias, no sostienen esas creencias, la descalifican automáticamente, injustificadamente, claro está. Eso es lo que buscan, la descalificación. Así es. Automática, porque muchas personas que no son creyentes automáticamente escuchan la palabra religión o escuchan la palabra cristiano, te descalifican. Y por eso no se le quiere dar paso a que la gente pueda explicar con argumentos sólidos. Pero mira, no tenemos más tiempo para más. La gente sigue llamando porque sabemos lo sensible que es este tema y lo que conmueve este tema. Pero vamos a seguir tocando estos temas, vamos a seguir capacitando, vamos a seguir trayendo argumentos con peso para que la gente se pueda formar. Y a propósito de formación, y rapidito, recordarles a las personas que tenemos el Instituto de Formación IFLAC, para que la gente se vaya a formar allá. Yo estoy ahí. Entre Acción Cristiana, yo también cogí mi primera clase ya, es sin desperdicio. Bueno. Y entre para allá a través de Acción Cristiana RD por Instagram para que ustedes puedan conocer cómo ustedes se van a capacitar a través del Instituto IFLAC. Así que ya lo saben, nos vemos la semana que viene. Gracias, Samuel, por tu participación. Y yo sé que tú eres de la casa y probablemente, quién sabe, si nos vemos la semana que viene. Amén. Así es. Vamos. En Pura Vida ponemos el sabor tropical. Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es. Y tú lo bailas. Ay, dentro de mi corazón.